invito a que oremos, mis hermanos y hermanas, así como estamos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te doy gracias yo primeramente, Señor, por este privilegio y oportunidad, Señor, que me das en esta tarde de compartir la palabra con mis hermanos y hermanas. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tus escrituras. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa bendición y palabra que necesitamos, Señor, y pon, Señor, en nosotros el querer como el hacer, conforme a tu buena voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, mis hermanos y hermanas? Amén, gloria a Dios. Hemos tenido un tiempo muy especial en estas semanas, pero yo antes quiero iniciar este mensaje agradeciendo a cada uno de ustedes como iglesia. Me acuerdo de aquel domingo 18 de marzo de 2020, cuando yo venía de viaje, según yo en mi mente, por 2 semanas. En ese entonces mi facultad estaba cerrado por cuestiones de paros estudiantiles. No tenía como tal iglesia en esa época, y sin embargo me vine aquí por petición de mi familia, que me viniera un tiempo a despejar mi mente para posteriormente regresar a retomar mis clases en la facultad. Y estando yo aquí, ahí ahora sí en el reclinatorio, yo oraba en oración, buscaba justamente la palabra de Dios que trajera paz a mi corazón y que me mostrara que Él me había llamado, que lo que yo estaba haciendo en esa época tenía un propósito y un sentido. Y quiero que me acompañen allá en Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Porque justo cuando estaba yo orando, sentí en mi corazón justamente esa palabra. Y me gustaría que me acompañaran a leerla todos juntos. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro buen Dios: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo en ese momento, mis amados hermanos y hermanas, sentí como Dios habló, ahora sí que en este lugar, y cómo la presencia de Dios se ha manifestado aquí. Y quiero expresar esto porque les agradezco a cada uno de ustedes, al pastor, a mi pastor Hugo, a la junta, porque gracias a todo el esfuerzo, para bien o para mal, que ha implicado el servir con ustedes, es que yo me puedo despedir y al mismo tiempo puedo continuar con el ministerio que Dios me ha encomendado. He sido asignado para la iglesia de Tlapacoyan, diríamos la primera, por así decirlo, y me voy a partir de diciembre, pero no quería dejar de pasar justamente esta oportunidad para agradecer y para dar la gloria a Dios. Y quiero continuar justamente expresando que este mensaje es un mensaje muy especial para mí, porque mientras yo estaba orando, buscando la presencia de Dios, teniendo mi tiempo devocional, preguntando al Señor qué es lo que Él quería que yo compartiera para con ustedes, es justamente el sentido de ser iglesia, de ser comunidad. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y eso es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto lo escribió un pastor luterano llamado Dietrich Bonhoeffer en un libro que se llama Vida en Comunidad. Y el día de hoy, lo que tuvimos hace rato y el llamado que Dios nos hace, no es a nosotros apropiarnos de un nombramiento, no es sentirme superior porque soy, por ejemplo, líder de DNI, MNI, JNI, etcétera, o mayordomo o ecónomo, sino más bien porque
lo que el Señor nos está llamando es a formar parte del pueblo y de la visión que Él tiene para con el mundo. Dice ya en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que sé que muchos se lo saben, la gran comisión. Mateo 28, versículos del 18 al 20, que Jesús cuando se acerca les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, no hay que perder de vista cuál es el propósito por el cual estamos aquí. A veces nos hemos enfrascado en muchas discusiones, en muchas disputas y contiendas, como lo vamos a leer posteriormente en Corintios, porque hemos perdido de vista la visión. Para quienes no estuvieron en el tiempo de las convenciones y asambleas, hubo un pastor que nos acompañó y estuvo predicando toda la semana, Pastor Marroquín, que él está en la cuarta iglesia de allá de la Ciudad de México. Y pues un momento yo aproveché, ahora sí que como buen joven aproveché buen joven, ¿cómo diría? Porque él decía que hay unos que son chismosos con título y otros sin título. Yo así como buen joven chismoso sin título, porque no soy psicólogo, pues fui a preguntarle al pastor Marroquín unas cuantas cosas. Y yo le dije al pastor: bueno, nosotros como distrito Golfo, pues no somos un distrito muy grande, ¿no? Le decía yo, a veces me preocupa porque me gustaría, ¿no?, que pudiéramos crecer más, ¿no? Entonces el pastor Marroquín miró a la iglesia, estábamos en un tiempo de comida, de convivencia, y él me dijo: ¿sabes qué es lo que tienen aquí? Tienen una fiesta. Eso allá en mi distrito hace mucho se perdió. Y yo ahora sí que me extrañé, ¿no? Porque yo no sabía a qué se refería. Y me decía el pastor: sí, si tú te das cuenta, los tenemos que llamar para que vengan al tiempo del servicio, al tiempo de la sesión de negocios. Y no me dejará mentir acá Huguito, porque había momentos donde nos decían: pues saquen una alabanza o lo que sea para que escuchen algarabía y se vuelvan a meter los hermanos y vuelvan a llamar ahora sí a los negocios del Señor. Me decía: eso es más importante, tienen la mesa puesta, porque veo que vienen de todos los lugares, se conocen, se aman. Dice: es una fiesta porque hacíamos rendición de cuentas. Las convenciones, mis hermanos, la junta anual y todo este tiempo que pasamos es rendir cuentas. Y nosotros cuando pensamos en rendir cuentas, creemos que se trata de algo negativo, de que nos van a juzgar, de que nos van a señalar y lastimar. Cuando me decía el pastor: al contrario, yo aquí veo una fiesta. Y de hecho lo dijo después en una prédica: yo no entiendo con qué tiempo disponen. A mí me gustaría hacer tantas cosas, a mí se me va el día en solamente ver a un hermano, y ustedes no sé cómo logran llevar a cabo tantos proyectos. Y lo que me decía el pastor era esto: lo que nos hace falta quizás es cambiar el chip. Tenemos la mesa puesta, pero a veces estamos mirando en lo que nos falta y no en lo que hay de áreas de oportunidad, es decir, en lo que podemos aprovechar de las circunstancias. Y a mí me gustaría agregar en el propósito por el cual estamos aquí. Primero a los Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 17 fue el pasaje que leímos. Es el pasaje que ahorita estamos meditando. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a una de sus iglesias, quizás de las más conflictivas. En esta iglesia muchos hermanos se habían dividido en partidos, como si fueran políticos. Y ellos decían: yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo, yo soy superior a ustedes porque ahora sí que Pachuca mata todo, ¿no? Cristo obviamente va a vencer a Pablo y a Apolos, entonces yo soy del partido ganador. Y a veces nosotros nos comportamos así, amado hermano, amada hermana. A veces nosotros sentimos que por pertenecer a un grupo o por irle ahora sí a nuestro gallo, somos superiores y nos da la autoridad para atacar al hermano, para agredir al prójimo, para menospreciarlo, como lo veíamos en la clase de escuela dominical.
Fíjense, versículo 11, primero los Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El día de hoy, no solo para mis hermanos que están siendo consagrados, sino para todos, ahora sí, todos los que escuchen este mensaje, yo observo en este pasaje 4 recordatorios que hace el Señor a toda aquella persona que quiere servirle. 4 recordatorios. ¿Por qué son recordatorios? Porque son cosas que ya sabemos, pero que es necesario que ahora sí, como me decía una vez el superintendente, que aquí lo tenemos claro, pero que baje al corazón. Lo primero es, el primer recordatorio, el fundamento es Jesucristo. El fundamento de todo lo que aquí hacemos es Jesucristo. Si ponemos en primer lugar, ahora sí, retomando la clase de escuela dominical, que fue de mucha bendición, ídolos o cosas que suplantan el lugar de Dios en el corazón, entonces nos hemos desviado, hemos perdido el sentido por el cual estamos aquí y dejamos de ser una comunidad cristiana. Dice así el versículo 11: nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Él es la piedra, Él es la roca. Dice el Salmo 118, 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en ese lugar de edificadores? ¿A qué se refiere edificadores? Puede ser en el ministerio, puede ser, pero no se limita al ministerio. Nosotros edificamos familias, edificamos trabajos, edificamos estudios. Es decir, estamos trabajando, estamos estudiando, somos hijo, papá, abuelo, nieto, sobrino. Y esas relaciones las construimos, amados. No se dan, ahora sí que, como decía mi mamá, por ósmosis, ¿no? No se dan que de la noche a la mañana yo amo a mi mamá, no, amo a mi papá. Es algo que se va construyendo, es algo que se va dando conforme al paso del tiempo y a la interacción. Lo mismo pasa en este caso con Cristo. Nuestras vidas se van edificando. La gran pregunta es: ¿sobre qué base o fundamento estamos nosotros construyendo nuestras vidas? ¿Estamos nosotros trabajando? ¿Estamos nosotros sirviendo, haciendo, estudiando? Pero también no solo es Jesucristo por decir yo soy cristiano, y como soy cristiano y tengo mi pescadito en mi carro, si es que tengo carro, o tengo mi calcomanía, no basta con eso. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ustedes conocen todo ese pasaje, esa parábola. Como por un lado quienes construyen sobre cimientos débiles, que se los lleva ahora sí que las olas del mar, se cae la arena. En cambio, un cimiento fuerte como la piedra, como la roca, que nos da seguridad, confianza, sustento, ese es el que el Señor busca que hagamos, y es el que nos llama y ahora sí nos ordena, nos mandata a que nosotros construyamos nuestras vidas sobre esto, que todo lo que hagamos esté edificado y sostenido sobre la roca, firme, sostenido. Ese es el primer recordatorio, mis amados, que la encomienda que Dios les haya dado, ya sea aquí en la junta, ya sea en el servicio de la iglesia, ya sea en el trabajo, en sus familias, en sus casas, recuerden que siempre el primer fundamento es Jesucristo. Segundo recordatorio, primero a los Corintios capítulo 3 versículo 12. Primero a los Corintios capítulo 3 versículo 12. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esto yo aquí observo en primer lugar, y este es el recordatorio, que cada persona edifica algo distinto. Habla sí de la calidad, pero también habla de distinto tipo de material, digámosle así, con el cual se está trabajando y edificando. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Primera de Pedro capítulo 2 versículos
9 al 10. Dice así la palabra de nuestro buen Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A esto los reformadores, ya sé que ya pasamos octubre, pero no está de más perder esta tradición. Los reformadores le llamaban el sacerdocio universal de los creyentes. Amado hermano, amada hermana, usted, al ser hijo de Dios, al ser hija de Dios, Dios le ha dado la autoridad espiritual para interceder en su nombre, para predicarle a otras personas de Dios y para que otras personas pidan consuelo y consejo. Retomando al pastor Marroquín, en una de las prédicas que nos compartía, decía: ¿quieren saber cuál es nuestra estrategia de evangelismo? Y todos los hermanos decían: sí, díganos, pastor, ¿no? Y el pastor decía: pues simple, cuando las personas les cuentan de su vida, pues ¿qué es lo que dicen? ¿Me dejas orar por ti? Te invito a mi iglesia y ahí vamos a orar por ti, mi pastor va a orar por ti. Y dice el pastor: simple, ¿para qué nos complicamos tanto? Y es cierto, mis amados, el sacerdocio universal de los creyentes, a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha mandado, es simplemente hacer luz. Y esa luz implica, si alguien necesita consuelo, consolar. Lloramos con los que lloran, dice el apóstol Pablo. Reímos, nos gozamos con los que se gozan. Eso es a lo que nos ha mandado el Señor: a hacer bendición, a brindar amor, ese amor de Dios, porque de esa forma es en la que testificamos, en la que intercedemos. De hecho lo dice en Santiago, ¿no? Si tú tienes a la mano, alguien te pide de comer y tú tienes a la mano para darle de comer, no le vas a decir: ven mañana. No, dáselo. Si alguien te pide una capa, bueno, en este caso es un saco, ¿no? Pero por el contexto era la ropa, dásela. Eso es a lo que Dios nos está llamando, amados hermanos y hermanas. Y no nos implica que demos lo mismo. Cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos tenemos dones y capacidades diferentes a otros. Por ejemplo, yo soy comunicólogo, pero sé de muchos hermanos que son ingenieros, que son otros licenciados, y en fin, tenemos cada uno diversidad de dones y talentos. Pero fíjense lo que yo veo que es lo más, acorde y que nos llama el Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 16, que para este sí no hay excusa. Colosenses capítulo 3 versículo 16, y que de hecho lo mencionaba el pastor a la hora de la consagración. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sintetizándolo, Dios nos llama a bendecir. Literal, como dice la palabra, bendecir, es decir, hablar bien a las demás personas, ser amables, afirmarlos, como dicen algunos que saben del tema, ¿no? Afirmarlos, apoyarlos, impulsarlos, pero también hablándoles con sabiduría, porque a veces nosotros pensamos que si a los hermanos no les decimos de una manera dura que tienen que cambiar, pues entonces estamos solapando el pecado. No, amados, por eso dice con sabiduría, con tacto, le llaman asertividad a algunos, la manera en la cual podemos convencer y tratar al prójimo de lo que vemos que necesita cambiar y que Dios le está llamando a que cambie, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, es decir, alabando al Señor desde el corazón, siendo un verdadero adorador. Y fíjense, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él lo discierne. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 10. Jeremías capítulo 17 versículo 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es muy claro. Nos dice: yo conozco, y ahora sí nos dice a cada uno de nosotros: yo conozco lo que tú estás haciendo y sé cuál es tu intención.
Y conforme a tu intención, a lo que tu corazón está buscando, te daré esa respuesta. Si es conforme a mi voluntad, va a ser bendición. Si es con buenas intenciones, pero que está ahora sí lejano a mi voluntad, te exhortaré a que camines conmigo. Pero si al final no buscas caminar conmigo, bueno, tu resultado no será conforme pues a mi voluntad, ni algo pasado, ahora sí, algo que tú busques pues, o el fin que esperas. Por lo tanto, este segundo recordatorio que el Señor nos hace es que nosotros, amados hermanos y hermanas, edificamos cosas distintas. Somos llamados a distintas actividades, somos llamados a distintos servicios, y lo que Él pide es que lo hagamos no de la excelencia en el sentido objetivo, sino con toda nuestra disposición del corazón para ir creciendo y dando lo mejor de nosotros. El tercer recordatorio, 1 Corintios capítulo 3 versículo 13. Tercer recordatorio, 1 Corintios capítulo 3 versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Amados, todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que Dios nos ha encomendado que hagamos, el Señor la probará. Va a ver si pasa la prueba, ahora sí, de calidad. Pero fíjense desde dónde empieza la prueba. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, Pedro está hablando a una iglesia que está en vísperas de ser perseguida. Ya ha habido persecuciones antes, pero se espera en el tiempo que escribe Pedro una persecución mayor, y le dice a esta iglesia que estas persecuciones tienen el propósito para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Lo primero que el Señor va a probar es nuestra fe, porque lo más precioso para Él es nuestra fe. Cuando nosotros leamos la palabra fe, es una recomendación, amado hermano, amada hermana, pueden cambiarle esa palabra por compromiso, confianza o incluso sometimiento, dependiendo obviamente el contexto en el cual está la palabra fe. Pero aquí podemos observar que lo que Dios nos busca probar es nuestra confianza y compromiso con Él, porque eso, mis amados, vale más que oro. Y vamos a ser forjados ahora sí como por fuego, como era antes la metalurgia, es decir, la producción de metales preciosos, el oro o los diamantes, que no sé si sepan que son sometidos a temperaturas muy elevadas, bueno, vienen de minerales para que salgan así como ya los conocemos, los diamantes hechos. Esta prueba, mis amados, es lo que a nosotros nos va a forjar, y vamos a ser las personas que estamos llamadas a ser, porque Dios nos ve, Él nos ve, pero Él confía en que nosotros podemos llegar, ahora sí que, como dicen actualmente, a nuestra mejor versión. Él es el que la ve, no nosotros. Y a veces no entendemos las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, las pruebas que tenemos que atravesar, pero el Señor es el que tiene el control, y el Señor es el que nos está guiando hacia un propósito que quizás en el momento no lo podamos entender, pero que conforme vamos avanzando va adquiriendo el sentido. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 14. 1 Corintios capítulo 3 versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recordemos la rendición de cuentas. Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, el resultado de esa prueba, el Señor va a ver si va a darte recompensa, si tú realmente tuviste la disposición de estar con Él, de servirle, de ser fiel sobre lo poco. ¿Recuerdan este pasaje? Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. En cambio, si no hemos sido fieles,
Fíjense aquí, esta expresión me llama mucho la atención. Seremos pasados ahora sí como por fuego. ¿Quieren que lo parafrasee un poco en español mexicano? Pasaremos por panzazo. Y yo les quiero preguntar, mis amados hermanos, ¿les gustaría a ustedes pasar por panzazo ahí a la presencia de nuestro Dios? ¿O les gustaría llegar así con sus vestiduras blancas, como dice el libro de Apocalipsis, ahí alabando a nuestro Dios, estando ahí cerca con Él? Y fíjense qué es lo único que Dios pide de esa disposición. Marcos capítulo 5 versículos 19 al 20. Marcos capítulo 5 versículos 19 al 20. El contexto es del endemoniado gadareno. Algunos predicadores dicen ex endemoniado gadareno, porque pues al final de la historia el Señor Jesús ahora sí lo liberó, entonces ya no es endemoniado. Pero bueno, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta ahí es la orden de Jesús. Y a veces a veces hasta nuestro propio pastor lo ha predicado. Simplemente cuente usted, hermano, hermana, lo que Dios ha hecho en su vida, y el Señor hará el resto. Pero fíjense lo que hizo el ex endemoniado gadareno. Siguiente versículo: se fue y comenzó a publicar, es decir, a decir en público a viva voz en Decápolis, es decir, en 10 ciudades, eso significa Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjense lo único que le mandó Jesús: ve y di tu testimonio. Lo diríamos ahora: cuenta tu testimonio, como dice un himno, ¿no? Cuéntales la historia de la cruz. Simplemente cuéntales la historia de lo que Dios ha hecho contigo. Lo demás Dios lo hará. Es lo único que nos pide. De eso se trata simplemente esto, mis amados hermanos y hermanas. No de nosotros, sino de la gloria de Dios. Porque Él es el que hace la historia de la salvación. Todo ese testimonio, toda esa gracia no es por nosotros, es Él. Por eso la cruz está aquí en medio, mis amados hermanos y hermanas. No es por un sentido estético, que a veces nosotros pensamos, porque se ve bonito. No, tiene un profundo significado espiritual, porque la cruz es el centro de todo, mis amados hermanos y hermanas. La cruz es el centro de la historia, no solo del mundo, sino de mi vida. Como dice el apóstol Pablo, por los cuales amó y se dio a sí mismo por mí, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios de esto, mis amados hermanos y hermanas? Porque ese es el regalo, ese es el recordatorio. Dios va a probar si hemos sido fieles con ese sacrificio que Jesús, que al final es Dios, hizo por nosotros o no. Porque la encomienda que nos ha dado es: cuéntales esa historia, cuéntales la historia de la cruz. El cuarto recordatorio y esta es una advertencia contra quienes busquen dañar el templo de Dios. Primero los Corintios capítulo 3 versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y por qué es una advertencia, mi amado hermano, mi amada hermana? Porque a veces nosotros, como les decía, traemos nuestro pescadito en el carro, pero una vez que nos vamos del templo, o incluso dentro del propio templo, nos comportamos como si no creyéramos en Dios. Y cuando nosotros justamente, no necesariamente teniendo un cargo, puede ser que sí, puede ser que no, pero nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo y empezamos a hacer piedra de tropiezo. Y empezamos nosotros que sea meter cizaña, que sea meter contiendas. Pablo este capítulo le inicia hablando a los que se creían del partido de Cristo y les dice: pues no, que muy espirituales. Yo les quería hablar como espirituales, pero son carnales. ¿O a poco no es ser carnal tener contiendas, disensiones, chismes? Sin lo básico que es diríamos una relación o convivencia sana, pueden tener
pues ¿de qué les voy a hablar de algo más espiritual? Y eso Jesús también lo dice en el Evangelio. Si no me creen cosas terrenales, pues menos de lo celestial. Y a veces así somos, amados hermanos y hermanas. Lo más básico que el Señor nos está ahora así como en primero de primaria, que si las tablas ya son de segundo. Bueno, las sumas y restas a veces se nos complican todavía en la fe cristiana, y queremos a veces pues mayor bendición, mayor revelación, mayor unción. O a veces eso es lo que escuchamos de los predicadores de YouTube, pero si ni siquiera entendemos vaya el mensaje básico de la salvación, pues menos vamos a poder entender qué es lo que luego dicen estos hermanitos de YouTube. Fíjense, volviendo, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5, sobre quién es el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, que es Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros, todos ustedes, mis amados, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta advertencia no es contra las instalaciones del templo. No es que Dios diga: yo voy a destruir a todos los que quieran destruir mi templo, que es la primera de Jalapa. No, lo que Dios está diciendo es: yo voy a destruir a todo aquel que atente contra mi pueblo, contra mi templo, que son los corazones donde yo moro. Y esta es una advertencia para toda aquella persona que busca aprovecharse de eso y que busca atacar y agredir a quienes son hijos e hijas de Dios. Y también es un recordatorio para que todos los que servimos a Dios, amados, Dios nos guarda, Dios nos protege. Y aunque no lo veamos ahora, aunque quizás no lo estemos viendo, el Señor hará justicia. Y el Señor ahora sí que nos sostendrá. Como dice el salmista: no se dormirá el que guarda Israel. Pero fíjense también, esta promesa viene desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12 versículo 3. Génesis capítulo 12 versículo 3. Esto le dice el Señor a Abraham, pero ahorita voy a explicarles por qué también se refiere a nosotros. Le dice el Señor a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto viene dentro del pacto que Dios hace con Abraham. Pero nosotros en Cristo recibimos esas promesas, porque la simiente de Abraham, lo dice Pablo en Gálatas, es Cristo. Por lo tanto, mis amados, la promesa que Dios nos hace en esta mañana, bueno, en esta tarde ya, es que toda aquella persona que ahora sí que atente contra nosotros, ahora sí que el Señor va a tener como una especie de libretita y va a anotar como de: ok, estás contra mi hijo. Y quizás le pase como a Pablo, ¿no? Y se le aparezca y le diga: no estás persiguiendo a mi hijo, me estás persiguiendo a mí. Si se acuerdan de ese pasaje de Hechos 9, Pablo va persiguiendo, él cree que persigue a los cristianos, pero Jesús se le aparece y le dice: tú no estás persiguiendo a hombres, me estás persiguiendo a mí. Así que, mis amados, lo que esto a mí me expresa es que el Señor da la cara por nosotros. Y si nos persiguen a nosotros, como dicen los evangelios, no los niegan ni los rechazan a ustedes, me rechazan a mí, que yo los envié. Tengan esa confianza, mis amados, que están sirviendo al Señor, que están buscándolo. Y esta otra promesa también le dice la palabra. Josué capítulo 1 versículo 9. Josué capítulo 1 versículo 9. Y me gustaría que lo leyéramos todos. Josué capítulo 1 versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa condicional, porque dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo. Pero ¿qué es la condición? Sé valiente, ve, hazlo, esfuérzate, haz lo que yo te he mandado, yo estaré contigo. Y para ir cerrando, dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 al 7, es decir, un poquito arriba de lo que iniciamos leyendo. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
como hemos perdido a veces el propósito, no sé si es una deformación o una mala herencia nazarena, no sé cómo explicarlo, pero a veces pensamos que porque tal persona es el pastor o porque tal persona es el líder, Dios no está. Pero si es otra persona, bueno, entonces Dios ahí sí está. Es decir, si me cae bien, ahí está Dios. Si no me cae bien, pues ese lo puso, ya saben quién. Ahora, lo que nos dice la palabra de Dios, por eso dice Pablo: yo planté, otro cultivó, otro regó. Pero ¿quién es el que ha dado el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que sostiene esta obra, mis amados? Dios. Yo allá que estoy yendo a Tlapacoyan, bien a mis hermanos, aunque la iglesia sí tiene el fundamento de Jesucristo, ha sido por pura gracia. No, en verdad, me contaron, porque allá hay dos iglesias. Una que es, digamos, la primera, que es donde yo voy, por así decirlo, y otra que es el punto de predicación, que es la misión, ¿no? Donde estaba nuestro hermano Emilio Márquez. Bueno, resulta que esa iglesia, antes de que se dividiera, fíjense una situación que les pasó. El líder de la iglesia del punto de predicación, pues como que le agarró mucho la idea de andar liberando gente. Entonces un día se acercó en el pleno culto y empezó así a zarandear al pastor para liberarlo, al pleno culto, y lo empezó así a zarandear. Y el pastor obviamente se enojó, le dijo: bueno, no me hagas como choloco, ¿no? Obviamente los hermanos se rieron, pero a partir de eso los hermanos no se llevan allá muy bien, que digamos. Fíjense, mis amados, el propósito es buscar al Señor. Tenemos que estar arraigados en Él. Y esa iglesia que ahorita su pastor, bueno, antes de que yo llegara, Pastor Cándido, no sé si sepan, le dieron 3 infartos y le dio una embolia. Y ahorita el hermano, que es funcional, no puede hablar, por lo tanto no puede pastorear. Estuvieron así más de 4 años y con ese tipo de situaciones. Y Dios ha sostenido esa iglesia. Si hemos visto esa, no vamos lejos. ¿Cuánto tiempo celebramos aquí? 74 años, amados. Y hablando con pastores, yo que soy joven y lo reconozco, soy joven y neófito, ¿no? Pero muchos pastores cuentan, ¿no? Muchas historias y muchos testimonios de cómo desde aquí, amados, se sostuvo al distrito, ¿no? Incluso formaba parte del centro. Es decir, es una iglesia no solo histórica, sino que ha dado fruto y que Dios la ha sostenido. Por lo tanto, la invitación es lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Nosotros, es decir, usted, todos y yo, somos colaboradores de Dios. Y ustedes, mis amados, son la labranza de Dios, son el edificio, las columnas de Dios. Pónganse de pie, mis amados hermanos y hermanas. Me gustaría orar con ustedes, no solamente por, sino con ustedes, porque al final somos hermanos en Cristo. Y el Señor lo que nos recuerda en esta tarde, y a lo que nos llama en esta tarde, es a ser fieles en lo que nos encomendó. No importa si tenemos un nombramiento o no, eso es realidad irrelevante para el Señor. Él mismo dice: el que quiera ser el más alto, tiene que servir al menor. El que quiere ser el mayor es el que sirve al menor. Porque para el Señor no le importan los nombramientos, a Él le tienen sin cuidado, no le impresionan. Él lo llama insensato. Incluso lo dice ahí en Corintios: el que se crea sabio, hágase ignorante. Y el que tiene que gloriarse, gloríese, pero en el Señor. Esta invitación, mis amados, es a que continuemos firmes en la obra y seamos fieles. ¿En qué nos ha encomendado Dios? Para empezar, nuestro cuerpo, nuestra vida física, nuestra vida espiritual. ¿Qué más nos ha encomendado Dios? Familia. Si somos mamás, hijos. Si somos abuelas, hijos, nietos, bisabuelas, etc. Si somos trabajadores, nuestro trabajo. Si somos jefes, bueno, nuestros empleados y nuestro negocio. Si somos estudiantes, nuestro estudio. Amados, la invitación es a ser fieles y a caminar tomados de la mano de Dios. Les invito a que oremos. Cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que me permitiste servir, Señor, con mis hermanos. Gracias, Señor, por todo el aprendizaje, Señor, que, Señor, recibí de ellos, Padre. Y que sé que la bendición, Señor, no solamente, Señor,
la he dado si es que he tenido, Señor, ese privilegio de poder bendecir a mis hermanos, sino que yo me llevo, Señor, y te agradezco por ello, Señor. Te pido, mi Dios, que bendigas esta iglesia, Señor. Es tu iglesia y, como dice mi pastor, tú moriste por ella, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, porque tú nos sigas sosteniendo, que tu sangre preciosa, mi Dios, nos limpie, nos cure de toda maldad, nos santifique, Señor, tu espíritu, Señor. Si aún no lo hemos experimentado, Señor, permítele a mis hermanos, Señor, gozar de ese privilegio, Señor. Y si ya lo experimentaron, permíteles, mi Dios, recordarlo, Padre, y volver a ese primer amor, Señor. Transfórmanos, Señor, porque no podemos permanecer iguales, Señor. Gracias porque nos has sostenido, Señor, pero queremos ser responsables, Señor, ante la gracia que nos has dado el día de hoy, Señor, porque hasta aquí nos ha sostenido el Señor Ebenezer, como dice Primera de Samuel. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu siervo, el pastor Hugo, Señor, a Huguito, Señor, a la junta, a los antiguos oficiales dentro de los cuales yo me contemplo, como también a la junta entrante, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, los que sé que nos observan, Señor, que forman parte de esta iglesia, pero que por distintas situaciones no han podido venir. Señor, sé con tu pueblo. Danos fuego, Señor, danos esa fidelidad, Señor, y danos ese poder que viene de lo alto para poder predicar tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que contemos siempre con tu bendición. Oramos en el nombre de nuestro precioso y amado Señor y Salvador Cristo Jesús.